people joining. Now we're to 140. Okay, I'm going to start now welcoming everyone to the event, No More Blood in Mexico +10, a webinar with 6 inspiring human rights defenders from Mexico. My name is Hepzibah Munoz Martinez, and I'm an associate professor in the politics program at the University of New Brunswick, and it is a great honor to be chairing this event tonight. I would like to begin by respectfully acknowledging the indigenous peoples of all the lands that we are on today. I respectfully acknowledge that I stand on the unsurrendered and unceded traditional Wolastoqey land. The lands of Wabanaki people are recognized in a series of treaties. The river that runs by the city where I'm located is known as Wolastoq, along which live Wolastoqiyik, the people of the beautiful and bountiful river. Wolastoq is also called the St. John River. Eight years ago, amid lack of public awareness in Canada about skyrocketing violence and human rights violations in Mexico, Canadian universities, including mine and Amnesty International Canada, came together to organize a series of events with 4 human rights defenders from the front lines. The tour was called No More Blood in Mexico, and it aimed to shine a spotlight on shocking realities in Mexico and to press Canadian authorities to put the protection of human rights at the heart of their engagement with Mexico. And 10 years later, our Mexican human rights partners continue their vital work amid intensified violence, fueled by domestic realities and pressures from neighboring countries. The need for awareness, solidarity, and support for movements for change has never been more important. This is the goal of No More Blood in Mexico +10, as we once again assess the view from the ground and what is needed to end the crisis. Our co-sponsors also include the Americas Policy Group and the Canadian Association for Latin American and Caribbean Studies. Tonight, we will hear from 6 respected human rights defenders who are joining us from Mexico to share their experiences, the challenges, what social organizations and movements have achieved in the past years of determined struggle and the road ahead. We have had a heartening response. As you can see now, there are 150 participants in this event. I will introduce each before they have the floor for 8 minutes. This will be followed by a question and answer period. Please send your questions via the Q&A channel, and remember to access translation by picking the language you need on the globe icon below. Our first guest is Mariano Machain, who is the International Advocacy Coordinator at Servicios y Asesorías para la Paz, Service and Advice for Peace, or Serapaz. Serapaz is a peace-building organization which supports grassroots networks of victims of human rights violations who campaign to defend their own rights. From local groups of relatives of disappeared people who look for their loved ones to indigenous communities who care about their lands, Serapaz supports them in their efforts to set up and run their own organizations and carry out their advocacy campaigns. Many of these grassroots human rights defenders are at serious risk for the work they do. Thank you, Mariano. Hello, everyone. Thank you very much for the invitation to speak tonight. And thank you very much for the invitation to Serapaz 10 years ago to join the No More Blood in Mexico tour. I'm going to make a brief presentation. And in this presentation, I would like to summarize and to deliver 5 key points to discuss later.
The first one is the very good timing of this event, this conversation, just a few weeks or a couple of months before the next edition of the Canada-Mexico High-Level Human Rights Dialogue, which happens every year. And human rights should be a daily feature of the dialogue between Canada and Mexico, not an annual thing, but the high-level human rights dialogue takes place once a year. And so we are in very good timing to make recommendations, to encourage and to persuade our respective governments to put the right issues on the table and to identify plans and to tackle these issues for the next 12 months. The second point I'd like to mention is a brief overall context in Mexico right now from the Serapaz perspective, but the other colleagues will also contribute to this perspective. What we can say very briefly is that the human rights and the peace building challenges in Mexico remain as grave as they were 10 years ago in many ways, but that doesn't mean that the situation is exactly the same or that each government and every government is the same. In Mexico, the López Obrador administration is reaching its midpoint, and I could say that there is a sense of disappointment and disillusionment in many sectors of the human rights and peace building community in Mexico, because this government was promising a different perspective and different measures that has not been delivered so far. In some ways, in some aspects, the situation could have been improved, but in some other aspects, the situation has got worse indeed. And that is not to say that that all options and all doors are closed. Part of our job as peace builders, human rights defenders, is to identify where those opportunities and doors may be at least partially opened with all governments, with all kinds of authorities, and to try to make a difference in the opportunities we see. The third point is one in which Serapaz plays a role, and a role in terms of accompanying networks and of relatives of disappeared people in Mexico. In particular, Serapaz accompanies local collectives of relatives from across the country, and in particular the national movement for our disappeared in Mexico, national and international as well, because there are networks from Central America as part of this movement. I will not say a lot on this issue because Grace Fernandez will speak after me to give more details about the situation of enforced disappearances and abductions or disappearances carried out by individuals, as we call them in Mexico. But just to give you a bigger picture, to say that at least 92,000 people have been officially reported as disappeared or missing in Mexico, 99% of them in the last 15 years, since Mexico launched a militarized strategy to address the public security crisis and the criminal networks and so on. But there are only 35 convictions for the crime of enforced disappearances in Mexico. So 92,000 cases officially reported, 35 convictions. That gives you an idea of the scale of impunity for these crimes. And in parallel, we have to say that according to official figures, there are more than 52,000 unidentified dead persons in Mexican institutions, in common graves, in cemeteries across the country, and in forensic services. And we, with the movement for our disappeared in Mexico and a couple of organizations, we launched a report on the forensic crisis in terms of identifying dead persons in Mexico, and we can that report is available online in our website, in our social media, and if you don't have the details, I can share you the details later in this conversation. The fourth point I'd like to mention is another key issue for Serapaz in Mexico, and it has to do with indigenous rights, the situation of indigenous communities across the country.
On this one, as you know, Canada is no example. There are serious challenges for Canada as well, and especially after a few months in which we have been hearing so much about residential schools and all the policies that have happened in Canada and all the pending issues to address with Indigenous peoples in Canada. But the fact that a country is not an example on something is not a reason not to support others. And I would say precisely because there are issues to address at home, is that a country, and that's my timer, is a country that should also speak about the situation of Indigenous peoples in Mexico. And in particular, something that we are supporting in Serapaz and with a huge network of Indigenous communities in Mexico is that there will be a forthcoming constitutional reform on Indigenous rights in Mexico. There's a role to play there for the Canadian government, the Canadian embassy, in trying to persuade all the relevant institutions in Mexico to move forward quickly with the constitutional reform. And the fifth key point that I have to discuss tonight is something that relatives of disappearances and Indigenous communities share, that is the high risk that they run because of the work they do to defend their own rights. In Mexico, let's say around 30 to 40 human rights defenders are killed every year for the work they do. In some cases, they include Indigenous leaders trying to defend the rights and relatives of disappeared people looking for their loved ones in very dangerous situations. On this issue, we are supporting and we're proposing comprehensive protection policy for human rights defenders and journalists, something that the López Obrador administration has welcomed, but so far has not made progress on elaborating this policy and certainly approving and implementing the policy. So that is still something missing. So these are the 5 key points that I would like to raise today. And in my final minute, I would like to reiterate the call to Canadian activists to help us put human rights in Mexico at the center of the forthcoming high-level dialogue between both governments, Canada and Mexico, on human rights in both countries. Thank you very much. Thank you, Mariano. Our next guest is Grace Mahagony Fernandez Moran. She's a member of Búscame and the Citizens Council of the National Search System in Mexico, and the sister of Dan Jeremel Fernandez, who was forcibly disappeared in the Coahuila state in 2008. Like her family, particularly her mom, was among those who formed the group United Forces for Our Disappeared in Coahuila and Mexico. Actually, it was her mom that came to Canada 10 years ago for this event. In 2019, the group founded Searching for the Disappeared Mexico, Búscame, a part of the movement of Our Disappeared in Mexico, which is comprised of over 70 collectives in 22 Mexican states, and is active in 3 Central American countries. Thank you, Grace. Gracias. Quisiera hacer un breve recuento de qué es lo que ha sucedido con las personas desaparecidas y el trabajo que hemos hecho en los últimos 10 años las familias. Como comentó la compañera, en el 2011 mi madre fue quien estuvo en Canadá tratando de hablar sobre la crisis grave de violaciones a derechos humanos, las desapariciones que se estaban dando en el país, mientras que nuestro presidente de ese entonces, Felipe Calderón, tenía un discurso que ponía a las víctimas de desaparición como criminales, como drogadictos o como personas que hacían algo malo y que por eso se merecían haber sido desaparecidos, cuando en realidad las desapariciones se daban en la sociedad civil por el simple hecho de vivir en México
o estar de paso por nuestro país. Fue así que en aquel entonces ni siquiera teníamos un número oficial de cuántas personas estaban desaparecidas. Hacia mediados del 2012, antes de este cambio de gobierno, de la salida del presidente Calderón, reconocieron que había aproximadamente 23,000 personas desaparecidas. Hoy en día, como comentó Mariano, hay más de 92,000 personas desaparecidas en México, y eso solamente hablando de aquellas personas que han puesto una denuncia. ¿Por qué? Porque hay miedo todavía en la sociedad de ir a denunciar. Hay también muchos migrantes que no tienen la posibilidad de venir a México a denunciar la desaparición de sus familiares, y el gobierno no les facilita la denuncia desde sus países de origen. Entonces, el número de personas desaparecidas puede ser 3, 6 veces mayor al número oficial de hoy en día. Estamos hablando de que Felipe Calderón, que se fue en el 2012, dejó más de 150,000 personas asesinadas de forma dolosa, es decir, que murieron en un ataque directo o de una forma intencional. Entonces, en el 2011, hacia el final del primer trimestre, se dio o empezó a surgir un movimiento nacional o una reunión de muchas personas familiares de víctimas que se llamó Movimiento por la Paz, Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad, que logró que la sociedad civil empezara a ver que no todos eran criminales, que no todos eran delincuentes o drogadictos que se merecían ser desaparecidos, y entonces ahí empezó una exigencia mayor en la búsqueda y en la procuración de justicia para las personas desaparecidas y para sus familiares. Y entonces ya empezábamos a hablar de que había un fenómeno de macrocriminalidad, es decir, que estos grupos criminales no solamente se dedicaban a la venta y fabricación de drogas, sino que dentro de estos negocios criminales había otras líneas como lo son la prostitución forzada, el trabajo forzado, el tráfico de órganos, la pornografía infantil y otros muchos delitos por los cuales desaparecían a las personas, pero que también empezaban a mostrar esta red de vínculos estrechos y trabajo con las autoridades mexicanas. Y es así en donde nosotros empezamos a darnos cuenta que la corrupción iba de la mano de la impunidad, y por eso es que hoy en día únicamente tenemos entre 35 y 40 sentencias por desaparición de personas, porque al día de hoy la corrupción sigue en las instituciones del Estado y no hay una verdadera procuración de justicia. Hacia el 2013, y derivado del Movimiento por la Paz y esta exigencia de las víctimas, se crea la Ley General de Atención a Víctimas, que número uno nos da o nos reconoce el derecho a participar en la construcción de mecanismos y políticas públicas para buscar a los desaparecidos, pero también marca el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la búsqueda y el de la atención a las víctimas en el sentido jurídico, de acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y a la vivienda. Y bueno, hablando de qué otra cosa cambió el cómo ver el fenómeno de las desapariciones en México, fue el surgimiento o más bien el descubrimiento de las fosas clandestinas o los entierros ilegales. En el 2011, justamente hacia mediados finales de ese año, se empezó a conocer incluso de casos en donde
autobuses de transporte de personas fueron desaparecidos y enterrados por completo. Estamos hablando de que hoy en día hay más de 2,000 fosas clandestinas. Para el 2000, entre 2014 y 2015, ante el surgimiento de estas fosas clandestinas, que el gobierno no tenía capacidad de recuperar los cuerpos o no tenían la voluntad política de hacerlo, las familias empezaron a salir a buscar las fosas, pero también a recuperar esos cuerpos y de esa forma obligar a las autoridades, en primer lugar, a identificar a las personas fallecidas y en segundo lugar, a perseguir a quienes les hubieran causado ese daño. Hacia el 2014 se dan los lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y eso generó un gran disgusto y enojo en la sociedad civil que salió a la calle a acompañar a los padres de los estudiantes, y eso obligó al Estado mexicano a dar una mejor atención, a tener que poner más agentes de investigación. Un minuto. Pero lamentablemente fue insuficiente y hoy en día sigue en la total impunidad. Hacia el 2015 creamos lo que es la Ley General en materia de desaparición, y eso creó una institución que es la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales, que se dedican primeramente a encontrar a las personas desaparecidas. Pero después nos dimos cuenta que la identificación estaba generando una crisis forense, y hoy en día tenemos más de 52,000 personas fallecidas que no sabemos quiénes son, y que tendríamos que sumar a los 92,000 desaparecidos, porque hay que buscar quiénes son y que pudieran ser de aquellos que no tienen denuncia. Es así como tenemos el mecanismo extraordinario de identificación forense para esos fines. Gracias. Thank you very much, Grace. Our next guest is Vidulfo Rosales. He's MEPA from the central part of the state of Guerrero and a lawyer in La Montaña Tlachinoyan Human Rights Center. He has defended indigenous communities, in a lot of emblematic cases, which include indigenous people affected by the hydroelectric project La Parota, the teachers in training that were repressed after blocking the Carretera del Sol highway, and the 43 disappeared students from Ayotzinapa. Because of his work on the defense of human rights, he has continuously received death threats. Thank you, Vidulfo, for joining us. Gracias, Hepzibah. Gracias a todos los compañeros por de nueva cuenta invitarnos a hablar de lo que está sucediendo en México. Me voy a centrar un poquito en el caso del estado de Guerrero. Pues quisiera yo comentar el tema primeramente de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero y en todo México, no solamente en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero tiene un total de 4,600,000 habitantes. La principal ciudad y la más importante es el puerto de Acapulco, y habitan el 30% de la población, es población indígena y afromexicana aquí en el estado de Guerrero. Un problema que quisiéramos colocar, más bien son tres aspectos que vemos nosotros de la problemática que está presentando el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Un primer problema tiene que ver con la tierra y el territorio, el reconocimiento a su derecho a la tierra y el territorio. Este no está garantizado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se expresa que la tierra, el territorio más bien, pertenece a la nación. Entonces ahí se da un grave problema porque pues a menudo el Estado mexicano otorga concesiones mineras, principalmente concesiones mineras a empresas extranjeras, a empresas que explotan el agua, empresas que explotan la madera,
todo este tema del extractivismo, hay sendas concesiones que otorga el Estado mexicano sin consultar a los pueblos indígenas y amparados en que estas tierras o estos territorios, principalmente los bienes naturales o recursos naturales, pertenece a la nación, no es propiedad de los pueblos indígenas. Contrario a ello, nosotros creemos que allá hay criterios que han sido fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias que ha emitido, en el que ha establecido que los territorios de los pueblos indígenas forman parte de su hábitat, forman parte de su entorno natural, tienen cerros y lugares sagrados, toda la cosmovisión forma parte de su hábitat y entonces posee una propiedad ancestral sobre las tierras y territorios. Por lo tanto, pues debería reconocerse esa parte, pero es donde estamos teniendo problemas, donde está habiendo despojos, donde está habiendo violaciones a los derechos humanos. El otro tema dentro de la problemática de los derechos de los pueblos indígenas es el que tiene que ver con los sistemas normativos de los pueblos indígenas o la autonomía y libre determinación. Esta situación no se está respetando, han formado algunos gobiernos, los pueblos indígenas, de acuerdo a sus sistemas normativos, de acuerdo a sus usos y costumbres, se han tratado de organizar de acuerdo a sus propias culturas, a sus propios usos y costumbres, y no ha sido posible, han sido reprimidos por esa organización. Cito como ejemplo, en el estado de Guerrero se ha formado la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Estamos hablando de más de 600,000 personas organizadas en la montaña del estado y la costa chica del estado de Guerrero, que ejercen su propia seguridad, tienen sus propios jueces, mediante los cuales ellos vigilan la seguridad y juzgan los delitos cometidos en sus territorios, y también cuidan de sus recursos naturales. Entonces han sido seriamente criminalizados, varios han sido detenidos, hay más de 60 órdenes de aprehensión emitidas contra ellos. En el año 2013 fueron objeto de detenciones, fueron llevados a penales de máxima seguridad, tardaron encarcelados alrededor de 2 años, fueron liberados hasta el año 2015, y hoy día a la fecha se siguen librando órdenes de aprehensión en contra de autoridades indígenas por ejercer estos sistemas normativos. Entonces ahí tenemos un grave problema. El otro problema y el último que tenemos es la falta de reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas. No se permite que se creen municipios indígenas, diputaciones indígenas, y cuando se intenta crear, pues hay toda una criminalización a la creación de estos municipios. Hay desde los congresos estatales, del legislativo, los parlamentos del estado de Guerrero, desde ahí se golpea a los pueblos indígenas, se discrimina diciendo que ellos pues no tienen derecho a crear sus propios municipios, o amparados en este falso concepto de la igualdad, que todos somos iguales, no tendría por qué estarse creando municipios indígenas. Y todos estos aspectos, que estos 3 elementos de la problemática de los pueblos indígenas que hemos nosotros visto, no está reconocido en la Constitución del Estado de Guerrero ni en la Constitución Federal. Aquí en el Estado de Guerrero ha habido un intento de reforma a la Constitución, que ha sido obstaculizada por el Parlamento estatal, ha sido obstaculizada por el Ejecutivo estatal. En el plano federal se está trabajando una reforma. Bueno, ya llevamos, ya va a la mitad de este sexenio y no se ha podido todavía encauzar una reforma para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y resolver esta problemática que acabo yo de enumerar. Y bueno, el otro gran tema que vivimos en el estado de Guerrero es el tema que tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos y la impunidad. Es un estado que desde 1960 se han suscitado sendas masacres. Ha habido, podemos enumerar nosotros 4 masacres que van de 1960 a 1998. Y estamos hablando de más de 60 personas asesinadas en total.
Y esto creemos nosotros, ¿verdad?, que ha reeditado las violaciones a los derechos humanos que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes. Frente a esto, se ha planteado la necesidad de crear un mecanismo de justicia transicional que pueda atender esta problemática. Pero bueno, ni en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando inició este gobierno, se habló de comisiones de la verdad, pero nunca se profundizó en la misma. En el Estado de Guerrero se ha estado planteando, pero no ha sido posible también poder crear este mecanismo de justicia transicional. El tema de los desaparecidos, pues en Guerrero es una realidad, no solo de ahora, sino del pasado. Aquí tenemos 5,000 desaparecidos, tenemos 25 defensores de derechos humanos asesinados desde el 2013 a la fecha. Y obviamente, pues el tema de los 43 desaparecidos que son de aquí de la normal rural del estado de Guerrero. Y bueno, eso nos da cuenta de la problemática que vivimos en esta entidad. Gracias. Thank you, Vidulfo. Our next guest is Alberto Jicotencat. He's a social psychologist and director of the Saltillo Migrant House, which is located in Saltillo, the capital of Coahuila, a state on the border between Mexico and the United States. The Saltillo Migrant House offers humanitarian aid to the transmigration population that comes through the city. And due to the attacks against the workers of Saltillo Migrant House, since 2010, the Inter-American Commission for Human Rights has granted protection measures on behalf of the Saltillo Migrant House. Thank you, Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Pues muchísimas gracias primeramente a las personas que están escuchándonos y que están interesadas en lo que sucede en nuestro país, en México. Al final de cuentas, pues todos somos una comunidad, independientemente del país en el que habitemos. Todos somos seres humanos y todos debemos velar por los derechos de todas las personas, independientemente de en qué país nos encontremos. Gracias una vez más a las organizaciones y a las personas que hacen posible este diálogo de reflexión y de presentación de lo que sucede en México. Como bien les compartía Hepzibah, yo colaboro en una organización que se llama la Casa del Migrante de Saltillo. Estamos cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, colindamos con Texas, y nos dedicamos específicamente a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo de Centroamérica, que están intentando llegar a Estados Unidos. En su mayoría, hace 10 años aproximadamente, estábamos viendo migrantes económicos, es decir, personas que por la precarización en sus países de origen, principalmente Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, intentaban llegar hacia Estados Unidos, pues que es un país el más cercano que tienen, que representa el mayor o el país que posee mayor capacidad económica y que posee también mayores posibilidades de empleos. Sin embargo, en los últimos 5 años ha aumentado el número de personas que no únicamente están viajando por la precarización y el empobrecimiento, sino que ahora ya lo están haciendo como personas desplazadas, es decir, personas que están buscando asilo en México y en Estados Unidos por diferentes motivos. Primeramente, por una violencia generalizada. En Centroamérica, a los grupos delictivos comúnmente les conocen las maras. Las maras son grupos delictivos de delincuencia organizada que extorsionan a las familias, que les piden, acá les llamamos cobro de piso. Cobro de piso es una forma en la cual los grupos delictivos les cobran una renta mensual a las familias por el simple hecho de vivir o trabajar en el territorio donde estas bandas dominan. Si las familias se niegan a pagar este tipo de cuota mensual o semanal, las familias o los miembros empiezan a ser asesinados. Y en otros casos también, sus hijos y sus hijas adolescentes son reclutadas de forma forzada para ser parte también de estas bandas delictivas. Ante esta circunstancia, pues la gente no tiene otra alternativa más que salir de sus países de origen. Cuando llegan a la Casa del Migrante de Saltillo o a otras organizaciones en México, la gente sigue teniendo este discurso de
yo salgo porque no tengo recursos económicos. Y cuando hacemos una entrevista a profundidad, resulta que no tienen recursos económicos porque la mayor parte de sus ganancias se las tienen que otorgar a las bandas delictivas. Entonces la gente nos dice, o le pago a la banda delictiva o como. Y si no como, ¿cómo sobrevivo? Y si no pago, empiezan a asesinar a mi familia o empiezan a reclutar a mis hijos y a mis hijas. Es por esa razón que México ha dejado de ser solamente un país de tránsito de migrantes para convertirse en este momento en un país de destino. Y en este contexto, como bien nos han compartido Mariano y Grace y Vidulfo, tampoco quiere decir que México represente un lugar con las alternativas de vida que garantice la seguridad de estas familias. Por eso Estados Unidos sigue siendo, a pesar de las políticas migratorias tan difíciles, tan restrictivas, pues sigue siendo Estados Unidos el país al que las personas de Centroamérica intentan llegar. Como ustedes han visto en medios de comunicación, sobre todo, a esta crisis centroamericana se ha unido ahora la crisis de las personas de Haití. A lo largo de los últimos años, la isla ha sufrido embates por huracanes, por temblores. Hace unas pocas semanas un grupo entró a la casa del presidente de Haití y fue asesinado. Es decir, tenemos un país muy convulsionado. Y a esto le sumamos la crisis en América Latina y en todo el mundo también, producto de la COVID-19. Mucha gente se quedó sin empleo y los ahorros que tenían los han invertido para llegar hacia Estados Unidos. Todo México en este momento, además de la presencia de personas centroamericanas, tenemos ahora una crisis haitiana. Hace unas horas acabo de regresar de la frontera entre México y Estados Unidos, donde se concentraban aproximadamente 18,000 personas haitianas que estaban ya intentando llegar a Estados Unidos. Quiero compartirles que en menos de 72 horas el gobierno de Estados Unidos hizo una deportación masiva y en el tiempo que estuve en Acuña, que es la ciudad fronteriza entre Acuña y Del Río es la ciudad en Estados Unidos, en menos de 72 horas de 18,000 personas estamos teniendo un número de ya los cálculos oficiales es que ha bajado a 8,000 personas. Estamos hablando de deportaciones masivas, algo que en derecho internacional es prohibitivo, que son delitos que son considerados inclusive de lesa humanidad. Las deportaciones masivas como tal no pueden ser prácticas nunca ejercidas de esta magnitud y está sucediendo. En la propia frontera, la policía municipal, la policía estatal, las policías federales están también deteniendo de forma muy violenta a las personas haitianas junto con las personas centroamericanas y también está habiendo deportaciones masivas. Es una situación que de verdad nos preocupa mucho. La sociedad civil que trabajamos con personas migrantes lo estamos haciendo con el apoyo de la cooperación internacional, pero también de una sociedad mexicana que se vuelve cada día más solidaria. Eso sí tenemos que reconocerlo, a pesar de que tenemos un Estado que en muchas ocasiones o para muchos temas o es omiso o comete de forma deliberada violaciones a los derechos humanos. También hay que decir que México ha transitado en una sociedad civil, pero también en una sociedad en general mucho más sensible y mucho más, y que reconoce más bien, y que reconoce cada vez más la problemática que el país está viviendo y que se ha vuelto muy solidaria. Quiero compartirles que cuando estuve en el puente fronterizo, para mí fue muy agradable y muy reconfortante en ver cómo grupos de familias se reúnen, llevan alimentos, les dan alimentos calientes. La gente haitiana y la gente centroamericana ha sido extremadamente ordenada, se forman, reciben los alimentos con muchísimo cuidado, con muchísimo orden, no es gente violenta, no es gente que viene a cometer ningún acto delictivo, al contrario, son seres humanos que están intentando sobrevivir y que al final esta no es una problemática de México, ni de Haití, ni de Centroamérica, es una problemática regional, por llamarlo poco, porque al final la crisis migratoria pues ya es un reto mundial.
y me parece que no es un tema meramente de los estados, sino también de la sociedad. Como sociedad tenemos no únicamente que exigirle a los estados garantías de seguridad, protección y acogida, sino como sociedad también tenemos que acoger a estas personas. Muchísimas gracias. Thank you very much, Alberto. Now we're going to continue with our next guest. 10 years ago, we did not include a discussion of violence against women in Mexico, which has increased in the last 10 years. And Norma Don Juan and Julia Quiñones will be addressing this. Norma Don Juan Perez is an Nahua indigenous woman originally from Mexico City. She's a member of the National Coordination of Indigenous Women, CONAMI Mexico. During the period 2016 to 2019, she was part of the Collegiate Coordination Team and the Collegiate Council of the Continental Liaison of Indigenous Women of the Americas, and is currently part of the CONAMI Council of Women Elders. In 2019, she served as president of the board of directors of the first women's parliament in Mexico City. Thank you, Norma. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me siento muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra, nuestros sentipensares y pues siempre con la esperanza de que sigamos fortaleciéndonos como sociedad, como pueblos, como comunidades y poder ir superando pues estas situaciones tan adversas. Pues empiezo por reconocer que las mujeres indígenas seguimos enfrentando serios problemas de discriminación por razones de género, clase social y etnicidad dentro y fuera de nuestras comunidades. Y lo menciono sin ningún afán de revictimizarnos. Lo menciono porque es necesario visibilizar todo esto que está pasando para poder dar la atención y avanzar en las soluciones que se requieren. También quiero comentar que lo que han compartido tanto Mariano, Grace, Vidulfo y Alberto, todas estas problemáticas, pues nos afectan también a las mujeres en general y a las mujeres indígenas a quienes me voy a referir y pues nos afectan gravemente también. Pero en esta ocasión pues voy a hablar de algunas preocupaciones que tenemos, especialmente nos preocupa el aumento de los feminicidios en las zonas indígenas, en áreas catalogadas como indígenas, y desafortunadamente el contexto nacional en México es de alta impunidad respecto a los feminicidios. La falta de diligencia de las autoridades en detener, investigar y procesar a los responsables y identificar estos casos de feminicidios son algunas de las causas de la impunidad. No hay cifras que nos permitan conocer las dimensiones de esta violencia y sus particularidades tanto en espacios rurales como urbanos. Como CONAMI realizamos la documentación de violencias a través de la iniciativa Emergencia Comunitaria de Género, que les invito a conocer a través del perfil de Facebook del mismo nombre. Es un esfuerzo que estamos haciendo nosotras como mujeres desde nuestras comunidades para decir un alto a la violencia, ya basta, y también combatir esta impunidad tan grave de la que se había hablado hace unos momentos. Otra preocupación que tenemos es la violencia obstétrica, ya que continúan las denuncias por negligencia, indiferencia y discriminación del personal de salud contra mujeres indígenas que requieren atención obstétrica. Esto ha resultado en muertes y graves lesiones y se ha agravado en este contexto de COVID-19. Y son las organizaciones de mujeres indígenas, especialmente las casas de atención a la mujer indígena y afromexicana, quienes han brindado atención y apoyo a través de las parteras y promotoras de salud y derechos. Somos nosotras mismas quienes estamos dando respuesta con un apoyo mínimo por parte del gobierno.
También nos preocupa que actualmente se está revisando una reforma a la Ley General de Salud en materia de medicina tradicional que permitiría a la Secretaría de Salud la competencia de regular, utilizar y aprovechar la medicina tradicional indígena, estandarizando sus prácticas bajo normas de la medicina hegemónica que por su origen y naturaleza son ajenas a las culturas de nuestros pueblos. Y una vez más, este tipo de reformas se hacen sin consultarnos. Desde las organizaciones estamos recabando firmas y visibilizando nuestra inconformidad ante esto. También, pues, siguen, como ya lo mencionaron, ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios. Ante esta situación, pues la estrategia de seguridad implementada por el gobierno actual es mayor presencia militar, pero esta mayor presencia militar no ha disminuido la violencia, por el contrario. Seguimos conociendo casos de abusos cometidos durante operativos militares en regiones indígenas, incluyendo la violencia sexual contra mujeres indígenas. Que permanece impune. Tal es el caso de Ernestina Asensio, mujer indígena náhuatl de 73 años de edad, que fue agredida sexualmente por elementos del ejército y murió a causa de este ataque. Esto ocurrió en el año 2007 y seguimos peleando por justicia y verdad para nuestra hermana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con otras organizaciones del estado de Veracruz. Como parte del combate a la corrupción, se han eliminado importantes subsidios y pues prácticamente es nula la política de apoyo y fomento al trabajo de las organizaciones. Esto es algo que nos preocupa, ya que además de el riesgo que corremos por estar defendiendo nuestros derechos frente al crimen organizado, frente a grupos paramilitares, frente a empresas y frente a caciques políticos, pues no contamos con lo mínimo para poder dar una atención adecuada y dar apoyo y seguimiento a quienes acuden con nosotros. Por eso nos parece importante pues que señalarlo para que el gobierno de México pueda replantear esta política de combate a la corrupción en donde se han retirado estos subsidios. Nos parece que no es la respuesta y también pues no se está abierto ni con la madurez política para dialogar con quienes piensan diferente, con quienes cuestionan las políticas y las estrategias y no se logra entender que quienes lo hacemos no es con un afán de denostar, de descalificar, es con un afán de que lo que se haga pueda ser pues mucho más, puedan ser respuestas de atención integral que también vayan atacando las causas de todas estas problemáticas y no solo atender de manera urgente con pequeñas acciones que son paliativos, que no logran resolver de fondo. Entonces, esto es un llamado también al gobierno de México para que replantee sus políticas a nivel general. Y Un minuto. especialmente pues lo que sucede en el caso de la violencia que vivimos las mujeres indígenas y que se vaya replanteando también el enfoque, porque se piensa, se actúa y se trabaja de manera individual. Y para nosotras estas violencias también son colectivas y territoriales. Nuestros derechos como mujeres van entrelazados con los derechos colectivos de los pueblos y comunidades de los que somos parte. Entonces requerimos soluciones y respuestas en donde participemos como sujetas de derechos y no como beneficiarias. Gracias. Thank you, Norma.
Now the next guest is Julia Quiñones. She's the director of the Comité Fronterizo de Obreras, Female Workers on the Border Committee. She works directly with workers in global manufacturing companies through popular education and the promotion of women's empowerment. She has a social work degree and a diploma in popular education. She's also attended the Gender Studies program at the International Training Center of the ILO in Italy. And she has represented Mexican female workers in exporting assembly plants, namely maquiladoras, in different international fora, including the Copenhagen Social Summit and the World Women's Conference in Beijing. Thank you, Julia. Muchas gracias pues a todas las organizaciones que han hecho posible este foro y pues igual a todas las personas que nos están escuchando en los diferentes pues continentes. Ahora con lo virtual pues podemos conectarnos desde diferentes partes del mundo. Entonces les agradecemos el interés y pues como dijiste, o sea, yo represento una organización de base y yo misma en la organización todas y todos quienes participamos hemos sido trabajadores y trabajadoras de las maquiladoras. Tenemos la experiencia desde la primera línea. Y pues yo cuando fui a Beijing, a la Conferencia Mundial de Mujeres, fue en el 95, y estaba hablando de la discriminación que había hacia las mujeres. En ese tiempo se nos practicaba una prueba de embarazo para poder entrar a una compañía transnacional. Entonces yo estaba representando pues las voces de miles de mujeres que estábamos trabajando desde los 14 años y estábamos alterando nuestras actas de nacimiento para poder tener un empleo. Y pues las cosas desde entonces no han cambiado. Hasta la actualidad, todavía las compañías, las empresas transnacionales, principalmente de capital estadounidense, algunas canadienses, otras de capital europeo, de capital asiático, se siguen violando de una forma gradual los derechos. Y pues bueno, las mujeres en el centro hemos estado impactadas mucho más que los hombres. Pues hay estadísticas, ¿verdad? Que las mujeres estamos haciendo 2 y 3 jornadas a diferencia de los hombres y todavía pues no se regula, ¿verdad? Todo el trabajo que hacemos, el trabajo no visible, el trabajo de la casa, el trabajo del cuidado. Y de por sí el trabajo de una maquiladora es de 12 a 14 horas al día. Y pues en estos tiempos de pandemia, pues se han agudizado los problemas de violaciones a los derechos, los problemas de violencia intrafamiliar, ya que las familias no están acostumbradas a la convivencia. Generalmente en la frontera, las familias, el esposo trabaja de noche, la esposa de día o viceversa, entonces nunca están juntos. Ahora con la pandemia y con el confinamiento, pues se ha obligado a estar juntos, entonces pues ha existido mucha violencia el esposo hacia la esposa o viceversa, pero sobre todo a los niños que han estado por más de un año sin ir a clases, han estado en la casa y pues obviamente esto demanda mucho más atención, más dinero, porque el estar en la casa se necesita estar preparando los alimentos que a veces algunos pues lo tenían en la guardería. Y pues bueno, cuando pensamos que se va solucionando porque ya la mayoría de los y las trabajadoras de maquiladoras están vacunados, sin embargo sabemos, estamos viendo que los contagios no han parado, siguen aumentando y se están dando ahora en niños y en los menores de 18 años que todavía no están vacunados. Entonces conocemos muchas trabajadoras que se están recontagiando y no es claro el apoyo que reciben, ni del Seguro Social, porque algunas se enferman y lo que hacen es aislarlas y pues se quedan sin salario, porque ni la empresa da el salario ni el seguro da la incapacidad. El seguro es la institución que todas las empresas tienen la obligación de registrar a sus trabajadores para
tener la atención médica. Entonces, lo que está pasando ahora es que pues las trabajadoras se quedan sin dinero y tampoco pueden estar visitando pues porque están contagiadas. También hemos visto una serie de discriminación que existe en las maquiladoras con la población vulnerable, personas mayores de 60 años, personas con problemas de alta presión o personas con diabetes, ya fueron despedidas, muchas, la mayoría, y las compañeras que son jóvenes pero que tienen obesidad, pues también están muy restringidas, están suspendidas la mayor parte del tiempo, y escuchamos que en algunos casos hay empresas que para tenerlas trabajando, las trabajadoras se han comprometido a llevar una dieta balanceada para bajar de peso. Entonces, esto es un atropello total porque las mujeres no ganan suficiente. Los salarios ahorita en las maquiladoras, aunque después de que entró el presidente, que hubo el cambio de gobierno, se comprometió a hacer un aumento de salario de un 50%, de un 100% en la frontera. Entonces ya se imaginarán, los salarios estaban en 85 pesos. Se cumplió la promesa de que se iban a aumentar en un 100% y de 85 pesos subieron a 170. 170 pesos mexicanos es el equivalente a $8. $8 al día. Obviamente que con eso no se puede vivir. Y entonces si las trabajadoras están siendo obligadas a llevar un régimen alimenticio, una dieta balanceada, con eso no se alcanza a comprar una dieta balanceada. Y pues bueno, estas son, aparte de estos problemas que vienen a recrudecerse con la pandemia, pues tenemos, ¿verdad?, una serie de violaciones a los derechos humanos laborales de las trabajadoras y trabajadores de las maquiladoras. Sin embargo, estamos optimistas porque recién se aprobaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo, las reformas del 2019, y pensamos que las cosas puedan cambiar. También se revisó el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y en su capítulo laboral habla de que ahora va a haber una obligatoriedad y hay un comité integrado por los 3 países para vigilar que se respetan las reformas a la Ley Federal del Trabajo y también las provisiones que vienen en el TEMEC. Entonces estamos optimistas porque parte de las reformas, o sea, ahora es obligatorio que todas las compañías transnacionales tienen que instalar en sus empresas un protocolo de género. Este protocolo tiene que tener garantías para garantizar que no va a haber violencia en contra de las mujeres, que se va a respetar la equidad de género, que las trabajadoras van a tener libertad de afiliarse o no afiliarse a los sindicatos. Y pues bueno, yo creo que va a haber cambios en las cortes, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría de Trabajo, y pues esperamos que todos los trabajadores pueden conocer sus derechos. Nosotros estamos haciendo ya una campaña de difusión, porque aunque haya leyes y aunque haya reformas muy positivas, si las trabajadoras y los trabajadores no los conocen, pues nada va a pasar. Entonces ese es el reto, queremos mucho apoyo para poder difundir y ahora mismo estamos haciendo proyectos con organizaciones en Canadá y en Estados Unidos para poder vigilar y monitorear que estas reformas laborales se apliquen de la manera que deben ser y que los trabajadores puedan estar en mejores condiciones de trabajo y de vida. Muchas gracias. Thank you very much, Julia. Before we go to the question and answer period, I want to thank so much to the interpreters for the wonderful work you've done. We couldn't have done it without you this evening. And also, I just want to mention that our guests tomorrow will be meeting with Canadian officials to seek their support for their efforts to halt the crisis of violence and human rights violations in Mexico, especially in the context of the Canada-Mexico dialogue mechanism. And I've looked at the questions coming via chat, and they all have a theme. And the theme, some of the common themes
that I would ask our panelists to answer in 3 or 4 minutes is, what is needed to move Mexico forward? Where do you seek hope or progress? And what can we do in Canada to support your work? That would be the 2 main questions. The first one is, what is needed to move Mexico forward? And where do you see hope or progress? That would be the first question for all of you. And the second would be, what can we do in Canada to support your work? Do we start in the same order? Thank you. Thank you very much. Well, the first one is too big. I don't think I can say anything meaningful in 2 or 3 minutes, but let me take you to the second one and offer you some, because the answer would be, well, too many things are missing and are needed to make substantial progress in Mexico. But then let me take you to the second one about what opportunities for change, what openings we see at the moment. And I was mentioning on the question of disappearances and the need to identify thousands of dead persons in Mexico. We have been working and campaigning to get the government to approve and establish extraordinary mechanism for forensic identification. Grace Fernandez mentioned it at the end of her presentation. And 2 weeks ago, the leadership of this extraordinary mechanism was appointed by the Mexican government under the supervision of UN agencies, something that we demanded because we are not totally confident with letting Mexican institutions run especially new experiments on which we are hopeful. So that's one avenue that we see. On indigenous rights, I mentioned one, that is the forthcoming constitutional reform. It will be announced next week. We understand that at least one wing of the López Obrador administration is in favor and will do their best to push for this constitutional reform, but it is ambitious and there will be resistance on the part of the other wings of the government and sectors of the opposition, the corporate sector. Well, there will be a backlash and it will not be an easy road. But that's another area in which Canadian activists and networks can help us push Mexico in the right direction with the forthcoming constitutional reform. And in terms of the situation of human rights defenders and journalists, I was mentioning the need for a comprehensive public policy for the protection of human rights defenders and journalists, something in which we have made very little progress with the Mexican government. If Canadian networks and activists can persuade its government to raise this issue and to follow up on this issue in the conversations with Mexico, be it the high-level dialogue or the more day-to-day dialogue, well, that would certainly be helpful for all of us campaigning for this comprehensive policy on protection. Apart from targeting the Mexican authorities themselves from where you are, authorities in Mexico City, the Mexican embassy in Ottawa, and other stakeholders on these issues. Thank you very much. Thank you. Grace? Sí, gracias, Epsi. Pues yo creo que para impulsar a México, primero se necesita una verdadera voluntad política y definitivamente un combate a la impunidad, porque sin un castigo a quienes cometen estas graves violaciones a derechos humanos, difícilmente va a dejar de suceder. Y para que eso pase, este combate a la impunidad, se necesita el apoyo y la presión social, pero no solamente hablando
de los nacionales, sino también la comunidad internacional, sociedad civil y autoridades. Creo que es importante el cuestionamiento y el seguimiento que le den a la atención que hace el gobierno a estos graves problemas que suceden en el país. ¿Qué pueden hacer específicamente desde Canadá? Pues muchísimas cosas. Hablando específicamente del mecanismo extraordinario de identificación forense que comentaba Mariano, es un ejercicio o una apuesta de las familias que va a requerir apoyo técnico, humano y financiero, porque se requieren de muchísimos expertos forenses para la identificación, pero todo lo que se requiere para que estos puedan trabajar, pues es algo muy costoso y complicado, porque son muchísimos cuerpos más muchísimos fragmentos de osamentas que se han encontrado en condiciones muy degradadas, muy dañadas, y entonces la tecnología en México no es suficiente para alcanzar una identificación, y ahí es en donde el conocimiento de otros países y las universidades puede ser de gran valor, ¿no? Y esto que mencionaba, ¿no? El apoyo social, llámese suscribiendo comunicados, propiciando acercamientos con los gobiernos, o simplemente siguiendo y compartiendo desde las redes sociales a los movimientos nacionales de víctimas. Gracias. Thank you, Grace. Vidulfo. Y gracias, Hepsi, compañeros. Pues es difícil poder decir qué es lo que se puede hacer, pero podemos hacer algunos esbozos de algunos elementos, ¿verdad? Yo creo que el denominador común de las exposiciones de los colegas de México es la violencia que hoy en día azota nuestro país como consecuencia de una macrocriminalidad. Entonces, me parece que esa parte no se está atendiendo por el gobierno federal, ¿verdad? Se ha apostado por la política social, el tema de los programas sociales, y supuestamente la estrategia del gobierno es que a través de los programas sociales se va a revertir el tema de la pobreza, porque la gente pobre, los jóvenes, a través de la educación, a través de los programas sociales, los jóvenes serían menos presa de la delincuencia organizada. Sin embargo, pues hay otros motivos, ¿no? Tiene que ver con el tema de las ganancias, tiene que ver con el tema de lavado de dinero, tiene que ver con temas incluso de temas empresariales, tema de un negocio. El tema de las drogas y de la delincuencia organizada es un tema de negocio, no necesariamente tiene que ver con la pobreza, que sí es una parte, pero no creemos que no se está atendiendo de manera integral. Debe haber un análisis de parte del gobierno más integral, más exhaustivo respecto de la macrocriminalidad y atender el problema de la criminalidad en los planos locales, en los municipios, en las comunidades. Allí las policías municipales están totalmente corrompidas y asociadas con la delincuencia organizada. En el estado de Guerrero y muchos estados creo, pero hablo de Guerrero por conocerlo, pues hay territorios completamente controlados por la policía municipal en connivencia con los grupos delincuenciales, y eso parece que pasa desapercibido por el gobierno federal. El otro tema también es cómo desmilitarizamos, ¿verdad? La seguridad pública. Hoy en día la Guardia Nacional es un hecho que pues va a depender del ejército mexicano, y el ejército mexicano se le está dando mucho poder en estos momentos en México, y creo que eso no hace bien. Gracias. Alberto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, qué preguntas tan complicadas, porque cambiar una realidad tristemente no es solamente 2 o 3 acciones, sino un conjunto de acciones y una política pública integral, y mover conciencias y mover a la comunidad. Sin embargo, me gustaría compartir algunas ideas, no con el afán de pensar que solamente con esto va a haber cambios significativos, pero que sí que pueden empezar a moverse ciertas estructuras. Primero, ¿qué necesita impulsar México?
Primeramente, sí se necesita una observancia internacional muy directa, sobre todo, no únicamente al gobierno federal. Siempre tendemos mucho a ver al presidente de la República como el mandatario o mandataria suprema, y sí, en el caso de los países federales como el nuestro lo es. Sin embargo, hay mucha complejidad en países federales cuando tenemos, además de un presidente, diferentes gobernadores. Es decir, tenemos muchos países dentro de un gran país. Y una de las acciones que son urgentes es crear realmente una política conjunta, donde si bien se respete la autonomía de cada entidad federativa que conforman México, al mismo tiempo se cree un programa nacional y que este programa nacional tenga sí o sí una línea conjunta y un eje transversal en materia de derechos humanos. Lo segundo que me parece también importante es que toda política pública y toda ley, cosa que no es real en este momento, tal vez sí en términos teóricos, cuando leemos las nuevas leyes que se están promoviendo en México, justifican los cambios legislativos con tratados internacionales, con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero realmente obedecen a intereses políticos, no de verdad y no de justicia. Y Grace ha tenido una experiencia muy fuerte y muy compleja en el intento de salvar lo rescatable de la ley de la Fiscalía General de la República y de delito y de desaparición forzada e involuntaria en México. Y realmente no se logró, a pesar de que los colectivos de personas desaparecidas argumentaron de forma muy rigurosa legalmente hablando en tema de derechos humanos. El Congreso obedeció a intereses políticos y no obedeció a los intereses de las víctimas. Entonces, no necesitamos más leyes de las que tenemos actualmente en términos generales. Necesitamos que las leyes que se están desarrollando obedezcan realmente a una garantía de verdad, justicia y respeto a los derechos humanos. Porque lo que está ocurriendo ahorita en estos cambios nacionales en México es que hay una gran reforma legislativa, pero estas reformas legislativas no escuchan a las víctimas y se crean desde aspectos completamente ajenos a una realidad en la que estamos viviendo. ¿Qué necesitamos también impulsar en México? Pues también la mirada internacional. México es un país que afortunadamente tiene la presencia de diferentes organismos internacionales. Sin embargo, la palabra y la voz de estos organismos internacionales es una voz que se queda en niveles de toma de decisiones operativos, no tomas de decisiones de alto nivel. A niveles ejecutivos son recomendaciones que realmente no son tomadas en cuenta. ¿Cómo puede Canadá impulsar estas luchas? Algo que me parece fundamental es el asumir la enorme responsabilidad que tiene el Estado canadiense con las empresas que están en México. Hay muchas personas que defienden los derechos humanos de tierra y territorio que han sido desplazados y desplazadas por las mineras canadienses. Mineras que están explotando el territorio mexicano, que están provocando los desplazamientos forzados internos, y los ciudadanos y ciudadanas canadienses tienen que exigir a sus gobiernos que lo que se le exige a estas empresas en Canadá también sea vinculante para los países donde se encuentran, llámese México o cualquier país de América Latina. Y exigir también que en estos diálogos de alto nivel el gobierno canadiense apoye la cooperación internacional siempre y cuando esta cooperación garantice la transparencia en el uso de recursos, que no se utilice para fortalecer la militarización del país, pero también que esta cooperación técnica y en algunas ocasiones económica que se le da al Estado mexicano, que también garantice el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Norma. Pues sí, ciertamente no es una respuesta fácil, no hay una respuesta única, pero yo prefiero pecar de optimista y pensar que quienes impulsamos y sostenemos a México somos nosotros, quienes
los ciudadanos y ciudadanas de a pie, quienes recorremos el territorio, quienes resistimos, pero al mismo tiempo que resistimos, seguimos construyendo alternativas, seguimos buscando opciones en muchas comunidades donde no llegó el Estado, ahora que fue esta situación de COVID, las mismas comunidades implementaron sus protocolos sanitarios. Volvieron a retomar el control de su territorio, a recuperar las prácticas de medicina. Entonces creo que tenemos muchas respuestas y justo creo que tenemos que caminar hacia cambiar esta mirada de que estos temas son solo competencia del gobierno, ¿no? Nosotros tenemos mucho que decir ahí. Es urgente generar contrapesos en el ejercicio del poder, cambiar la forma en cómo se ejerce el poder, que sigue siendo centralista y vertical. Y ya lo decía Mariano al inicio, le estamos ahorita apostando a una reforma constitucional donde desde las comunidades podamos ejercer nuestra libre determinación y autonomía. Se nos reconozca como un orden de gobierno, porque muchas veces no estamos pidiendo ni siquiera que el gobierno venga y nos dé. Simplemente pedimos que respete nuestras formas de organización. Entonces creo que quienes podemos hacer la diferencia somos nosotras, somos nosotros como parte de este pueblo, de estas organizaciones que seguimos resistiendo y construyendo, y también pensar en que pues derribemos esas fronteras políticas, ¿no? Que nos indigne y nos movilice lo que está pasando en México, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Canadá, ¿no? Nosotras estamos trabajando también con hermanas de Canadá, hermanas indígenas, porque vemos que esto que se llama necropolítica, ¿no? Donde solo unas vidas importan, no conoce fronteras. Esto se aplica indistintamente y ya lo decía Vidulfo, hay una macrocriminalidad y Alberto lo comentaba, ¿no? Tiene que ver con intereses económicos. Entonces creo que ahí nosotros podemos hacer la diferencia frente a los estados, frente a las empresas, replantearnos también estas formas de vida. Se decía que ahora con el COVID y que tuvimos todos que quedarnos en casa y empezó a manifestarse la naturaleza, ¿no? A volver a los espacios que le pertenecían antes. Era un llamado a decirnos alto, hay que cambiar el modelo de vida, ¿no? La energía fósil se sigue explotando. En México, desgraciadamente, en el próximo año va a haber más recursos para seguir haciendo perforaciones, para gasoconductos, para seguir extrayendo petróleo y gas, y todo eso es sobre nuestros territorios. Entonces, creo que nos toca a todos, a todas, a todes, replantearnos estas formas en las que estamos viviendo y no permitir que se sigan cosificando nuestros cuerpos, nuestras vidas, y que no se le ponga, no permitir que cualquier cosa se le pueda poner un precio, ¿no? Todo se quiere monetarizar. Ahora nuestras artesanías también ya se están apropiando de ellas, nuestras artes, nuestros textiles. Entonces, este sistema económico lo único que está haciendo es eso, apropiarse de todo lo que pueda generar ganancia. ¿Qué podemos hacer? Pues justo responder de otra manera y por un lado, cambiar nuestros hábitos de consumo, por otro lado, tener una posición política frente a todo esto que está pasando y presionar a nuestros estados y a las empresas que tienen responsabilidades que no han cumplido. Gracias. Gracias, Norma. Julia. Hola, pues no sé qué más agregar a todo lo que ya se ha dicho. Yo creo que una manera de impulsar a México es precisamente estos foros. Tenemos que buscar hacer lo propio, ¿verdad? Al interior de cada organización, empoderar, educar, organizar a nuestros hermanos y hermanas para que ellos puedan buscar sus propias estrategias de cambio, pero paralelo a eso es muy importante estas articulaciones, el tener estas reuniones de
saber qué está pasando en otros estados, en otras áreas y ver cómo podemos trabajar juntos. Y yo creo que lo que van a hacer mañana es muy importante. Por ejemplo, en los derechos humanos laborales, sabemos que se va a poder avanzar si estamos trabajando, si hay esta, pues no presión, pero este trabajo conjunto de los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Yo creo que esto va a ayudar a que no sean maquillados, a que no sea pantalla y que realmente se ejerzan o se respeten los derechos humanos laborales. Y pues yo creo que también las organizaciones que estamos ahora con las de Canadá, tendríamos que buscar una manera de continuar porque son los pases que nos dan. Nosotros solos no podríamos llegar para tener unas foros o conferencias con los gobiernos de Estados Unidos o de Canadá. Tenemos que trabajar juntos en un engranaje donde cada quien hace una parte. Pero yo creo que esto sería, nosotros ya tuvimos 2 experiencias. Por ejemplo, una de las reformas laborales es que se respete la libertad de organización, la libertad sindical, que nunca se ha hecho. En México existen sindicatos charros donde los trabajadores no tienen oportunidad de decidir. Y en este mismo año, 2 casos de violaciones, uno en Silao, en el estado de Guanajuato, en una planta armadora, que fueron obligados a votar por un sindicato que no querían. Se puso una queja internacional y con la intervención de sindicatos de Estados Unidos que pidieron a México que se revisara el proceso, se buscó una nueva fecha y se ganó. Los trabajadores votaron en contra del contrato colectivo del sindicato charro. Y entonces, estas son pequeñas victorias que nos dice que si hacemos el trabajo en la base y juntamos estas sinergias internacionales, podemos avanzar. Yo estoy optimista y pienso que podemos avanzar si trabajamos juntas. Thank you, Julia. Thank you to all the panelists that were with us today. I know you have a lot of work. I appreciate the time that you spent in this event. The recording will be sent to those that register for the event and will also be posted in the blog nomoorebloodinmexico.org, which was a blog started 10 years ago. And thank you everyone for your interest and solidarity, and have a good night. Gracias. And for the presenters, please stay.